una que todos y todas y todos conocemos es: mi derecho, mi libertad termina donde empieza la tuya, ¿no? Hay muchas versiones, pero más o menos es así. Ojalá fuera tan fácil. Justamente ni empieza ni termina donde empieza o termina la tuya o la mía, porque es esa zona de conflicto donde tenemos que habitar para construir la ciudad presente o futura. Estamos todo el tiempo invadiéndonos, todo el tiempo pisándonos en el buen sentido. En suma, esas utopías, este mal lado de la utopía, trata de borrar lo innegable, que no nos queda otra que vivir juntos, que no nos queda otra que vivir en comunidad, que somos, como sabemos, y hay filosofías de toda especie para sostener esto, sociales, relacionales, vulnerables, con recursos limitados, con encuentros que no siempre van a ganancia, sino a veces a pérdida, con encuentros de amor, con encuentros de odio, que no siempre son felices y que no se puede ser todo el tiempo feliz o alegre. Por eso el pensamiento utópico es tan interesante, porque fracasa una y otra vez, pero a la vez es un llamado de atención a esta idea de detener el conflicto, de detener la historia. En esa falla vuelve a nacer la sociedad, renace la diferencia, renace el conflicto. En un momento, en 1890, a unos anarquistas italianos se les ocurre hacer una comunidad anarquista. Habían leído a Charles Fourier, entonces no solo querían practicar la economía anarquista, la socialidad anarquista, sino el amor libre. No cualquier amor libre, 1890, ¿no? El amor libre múltiple y contemporáneo, o sea, varias relaciones a la vez. Poliamor. Poliamor. Quedó un folletito muy lindo, es un episodio de amor en Colonia Cecilia. Cuando a los 3 años la comunidad muere, me olvidé decir que se fueron de Italia a Paraná, Brasil. Las tierras se las había regalado el emperador, pero tuvieron la mala suerte de cuando llegaron ya era república. Así que llegaron con todos los problemas, no sabían cultivar, no había mujeres para practicar el amor libre, no se les ocurría ni por error practicar el amor entre varones, les parecía una aberración absoluta. Pero cuando cayó la colonia, le preguntaron a Giovanni Rossi, el mentor de la colonia, ¿por qué cayó? Esperando que dijera porque el amor libre no funciona, porque la economía anarquista no funciona, porque el voluntarismo para trabajar no funciona. Y él dijo, no, la colonia cayó porque fue pobre, o no tenía recursos, pues se morían de hambre, ¿no? Entonces la utopía neoliberal, por más implacable que parezca, no puede ocultar lo innegable, que no habrá de sostenerse con el eslogan de felicidad garantizada, mientras lleva a la población a la pobreza, al hambre y a la destrucción de los recursos naturales. Muchas gracias. Bueno, gracias y es una enorme ilusión estar acá con ustedes, juntos. Bueno, cuando pensamos de qué manera construir comunidad, una manera en la antigüedad era pensar que se construía comunidad a partir de la naturaleza, que las comunidades eran naturales, como una colonia de abejas o como una manada de búfalos, construyen comunidad, tienen liderazgos, tienen roles determinados y que los seres humanos también, según nuestra naturaleza, teníamos roles determinados y construíamos esa agregación sin que hubiera ninguna razón que no fuera la propia naturaleza de cada cual. Por supuesto, los filósofos pensaban y decían cuáles eran esas naturalezas y a las mujeres nos correspondía gestar y parir ahí. Era una cuestión natural. Eso dictó de manera muy profunda cuáles eran los lugares en el momento en que comenzó a concebirse la comunidad de otro modo y a pensarse que en realidad la comunidad social se organizaba de acuerdo con ciertos acuerdos, pactos, contratos y que esa era la manera de construir sociedad y roles en la sociedad. El problema en la modernidad, con el surgimiento del Estado y con esta idea tan distinta que es que la comunidad se organiza no por naturaleza sino por pactos, era que había un ámbito público donde esos pactos funcionaban y eran pactos políticos, explícitos la mayoría de las veces, implícitos otros, y es importante saber que también había pactos implícitos
porque esos pactos fueron patriarcales, fueron pactos hechos entre varones, las mujeres estábamos excluidas de esos pactos públicos, y un aspecto privado donde ahí sí éramos las reinas del hogar, nos correspondía ese espacio, nos correspondían ciertos roles, y en ese espacio privado se fundaba otra institucionalidad que no era el Estado, sino que era la familia. Y en la familia se siguió operando como si el orden fuera natural. Un patriarca cabeza de familia tenía como propiedad a su mujer y a sus hijos, él expresaba sus necesidades frente al Estado, de manera que había una sola subjetividad política dentro de la familia y relaciones de poder naturalizadas, algo que sigue estando en la idea de que la familia es una unidad natural. Ustedes recordarán que cuando se discutió el matrimonio igualitario hubo reacciones con respecto a que eso era antinatural, que cómo íbamos a estar juntos, agregades en formas familiares que no fueran familias nucleares, heterosexuales y para la reproducción. Porque esta vida privada también tiene un orden, pero ese orden no era un orden en el que hubiéramos participado en resolver cuáles eran los mecanismos. Entonces, la cultura patriarcal generó un orden social público y un orden privado al servicio de los varones, y fundado sobre todo en el dominio de los cuerpos de las mujeres. En el orden privado, porque las mujeres eran las que tenían que controlar la legalidad, la legitimidad de los hijos, para que la herencia pudiera pasar legítimamente de padres a hijos, la acumulación capitalista, que es la que funda ese orden moderno. El patriarcado y el capitalismo armaron allí un corset muy fuerte, junto con el pensamiento religioso, un corset de hierro sobre las mujeres. El lugar es lo privado y la función es reproductiva. Pero también los varones se repartieron, estos varones privilegiados que hicieron el contrato, que no eran todos los varones, ¿no? Algunos estaban también al servicio de esos varones poderosos. Además de controlar que algunas mujeres iban a ser mujeres para el matrimonio, porque el matrimonio era para preservar el patrimonio, consideraron que algunas mujeres iban a estar en el ámbito público y que iban a ser propiedad colectiva de todos los varones. Esas mujeres públicas son aquellas de cuya sexualidad los varones se iban a apropiar en la prostitución. Entonces, cuerpos de mujeres para legitimar los hijos y la herencia, sexo de mujeres para legitimar la sexualidad y el deseo sexual de los varones, porque cuando se consume como mercancía en el capitalismo una corporalidad y una sexualidad, no se consume la sexualidad que quiere ejercer esa mujer o esa trans que ejerce la prostitución. Se consume la sexualidad que quiere ejercer el que pone el dinero y pone el imperativo de su propio deseo. Y más recientemente, la capacidad de gestar de las mujeres, también al servicio de quienes no pueden gestar. Entonces la capacidad de gestar es también mercancía para un mercado de subrogación, de gestación por sustitución o subrogación de útero. Con respecto a estos sometimientos de los cuerpos de las mujeres, surgió tempranamente el feminismo como una emancipación. El feminismo ha tenido, desalambró los cuerpos, trabajó la autonomía sobre esas corporalidades. Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres son el gran tema incluso de las movilizaciones recientes, y esto genera una crisis en el mundo público y en el mundo privado. En el mundo público porque las mujeres nos hemos propuesto como quizás el sujeto político más notable, más activo en estos últimos años, más visible además en su demanda. Una demanda de autonomía sobre las propias decisiones y sobre la propia corporalidad. El fin de la violencia, el fin de la obligación de gestar y parir, el fin de las subordinaciones al heterosis patriarcado, el fin de la heterosexualidad obligatoria, muchos finales de determinismo sobre los cuerpos. Pero fundamentalmente entró en crisis la vida privada, la vida amorosa, porque los varones perdieron un poco la brújula en relación con cuáles eran las recetas. Ustedes saben que hay un epistemólogo, Thomas Kuhn, que habla de la crisis de paradigmas, ¿no?
Él habla de historia de la ciencia, pero podríamos pensarlo también en la vida social. Un paradigma es un conjunto de creencias que funciona para una comunidad, para un nosotres, que a veces es el nosotres de la ciencia, pero podríamos pensarlo también como una comunidad social, donde las recetas funcionan, donde la resolución de los problemas implícitamente lleva reglas que no se ponen en cuestión, porque están funcionando, resuelven la vida cotidiana. Y en ese paradigma también funciona quiénes son los sujetos expertos, quiénes son los sujetos ganadores, quiénes son aquellos que tienen la posta sobre cómo hay que hacer las cosas. Entonces, cuando estos paradigmas en la vida privada y en la vida amorosa empiezan a resquebrajarse, resulta que el que era más piola, el que era más langa, ya no garpa, que los mecanismos de levante fracasan, que aquellas palabras que eran palabras que seguramente iban a dar resultado, aquellos modos de abordar los cuerpos que se suponía que iban a ser exitosos, no son exitosos, y que hay rechazos, y que hay crisis, y que hay cosas que las mujeres ya no soportamos en silencio, y empiezan a quebrarse entonces, no solamente las recetas, sino también quiénes son esos expertos, esas masculinidades expertas, que ya no son las masculinidades patriarcales. Empiezan a surgir otro tipo de modelos, de feminidades, de masculinidades y de géneros no binarios, pero también amorosos y deseantes, que ponen en crisis absolutamente esa división sexual de los roles y de los modos implícitos del abordaje de la vida privada. Entonces, muchos varones atados al paradigma patriarcal dicen, bueno, pero entonces se acabó, si ya no podés acosar a la secretaria, entonces ya no la podés invitar a un café, se acabaron los romances de oficina. Entonces decís, ¿no hay otra manera de invitar a la secretaria a tomar un café que condicionándola que si no pierde el trabajo? ¿El acoso es la única manera de sexualidad? Bueno, si ahora resulta que las mujeres pueden ser lesbianas y los varones pueden ser gays, y encima hay personas que son trans y travestis y ni siquiera sabés si son heterosexuales o no, porque no tenés palabras para definir sus orientaciones y deseos y sus prácticas, y entonces se va a acabar el género humano. Se acaba el género humano. Hay una cosa catastrófica, ¿no? Un poco en las reacciones contemporáneas. O bien, bueno, pero entonces quiere decir que ahora vamos a tener que hacer un contrato explícito para que las mujeres no sientan que las estamos abordando excesivamente, como nos pueden denunciar por violación o porque estamos presionando demasiado y estamos acosándolas. Entonces ahora vamos a tener que llamar a Raúl, que es el escribano, que va a hacer un contrato explícito que va a decir: Diana autoriza a Alberto a que le toque los senos. Porque si me toca y no lo autoricé, podría llegar a denunciarlo. Entonces, cuando nos cuesta tanto revisar ese viejo paradigma, que está en crisis y que fracasa, pero que sin embargo alguna gente se aferra a sostenerlo y a defenderlo, porque no quieren perder su jerarquía en ese viejo paradigma, su jerarquía de macho en ese viejo paradigma, con lo cual perjudica a las mujeres, pero perjudica muchas masculinidades que se han diseñado de otras maneras y desearían construirse de otras maneras. Cuando el sexo solamente se piensa como poder, si se termina el poder, se termina el sexo. Esa es el terror y la crisis que estamos viviendo en este momento de desorientación. Hay una cosa que a mí me gustaría distinguir, que tiene que ver con una distinción lógica que ha desarrollado la filosofía, y que es la diferencia entre una negación interna y una negación externa. Una negación interna es cuando se niega una acción inmediata, y una negación externa es cuando lo que se niega es la complejidad que incluso puede tener una negación interna. Voy a dar un ejemplo de esto porque parece abstracto y complicado. Por cosas abstractas y complicadas es que mi profesor de filosofía, Adolfo Carpio, me dijo: ¿qué hace acá, María? ¿No sabe que las mujeres no pueden hacer filosofía porque no tienen capacidad de abstracción? Bueno, entonces voy a dar ejemplos.
Una cosa es no desear y otra cosa es desear que no. No desear implica no estar en una situación de dirección del deseo hacia alguien, pero podemos llegar a sorprendernos con una invitación o con un abordaje que quizás nos resulta invitante. No lo deseábamos de antemano, pero no es algo que produce rechazo. Eso es no desear. Ese tipo de deseo, de falta de espontaneidad en el deseo, no se acaba cuando terminamos con la violencia. Lo que sí se acaba es la insistencia cuando alguien desea que no. Cuando alguien dice no, es no. Cuando alguien primero no dijo nada y la abordan, a lo mejor dice sí, pero si te dijo no, es no. Desea que no. No es lo mismo que no desear. Entonces no es que se acaba el romance, se acaban las posibilidades de abordaje, lo que se acaba es la violencia. Lo que quería era distinguir el abordaje forzado del acercamiento inesperado. Bienvenido al acercamiento inesperado, porque además es el que nos restaura la confianza en el mundo. Si el mundo fuera solamente la previsión que hacemos y que se cumple, sería difícil saber si es una creación de nuestra psiquis o es algo externo. La confianza en el mundo externo es porque el mundo nos da sorpresas y a veces nos desmiente. Y esa confianza entonces en un vínculo es en una construcción colectiva para cuando formamos comunidad y sobre todo es una construcción dual cuando la desarrollamos en la intimidad. Entonces yo creo que se acabó el tiempo de las recetas se han quebrado y si queremos unir aquello que está tan fragmentado, lo que tenemos que hacer es pensar que se acabó el tiempo del gran paradigma porque hemos entrado nosotras a donde antes no estábamos ni siquiera concebidas en el diálogo. Tenemos palabra propia, nosotras y nosotres, subjetividades que no estaban en ese pacto original de reglas. Estuvimos para obedecerlas, pero no para formularlas. Y por lo tanto, este tiempo no es el de instalar nuevas reglas, y mucho menos el de pasar de oprimidas a opresoras. Lo que queremos es terminar con la opresión. Entonces, es un tiempo de conversación. La conversación es una acercamiento. Es un tiempo de conversación y de empatía. Es un tiempo de acercamiento sensible. Es un tiempo de acercamiento respetuoso para todas las personas, varones, mujeres, trans, travestis. Y es un momento de construcción colectiva, ahora sensiblemente incluyente. Tenemos que estar alertas a que sea incluyente, a que no formemos nuevos guetos excluyendo, y sobre todo a la construcción polifónica de un nosotres. Sin embargo, en esta conversación no quiere decir que no haya ciertas certezas. Seguramente podremos partir de muchas diferencias, pero también de algunas certezas. A mí me gustaría terminar, por ser el día que es, con una certeza mía, porque quizás podríamos dialogar. Y mi certeza está destinada a Nora Cortiñas. Fueron 30.000. Que aprobó. Aprobada por la doctora en antropología. Vamos a escucharla. Me encanta porque hay esa, ¿no? Esa empatía y esa concordancia cuando uno va acertando así con la cabeza, ¿no? Y con las palabras, y acá se dio en este escenario porque Rita tenía el micrófono abierto y iba diciendo que Bueno, ahora la vamos a escuchar a Rita Segato. Bueno,
creo que va a ser un poco más corto. Es muy difícil la conversación entre un antropólogo y dos filósofas, ¿no? Socióloga, la interdisciplina. Bien, me parece. Entonces, al final voy a llegar a un comentario, me encantó, lo que estoy plenamente de acuerdo, lo que dentro de los feminismos no es tan fácil hoy en día, ¿no? Porque hay una gran diversidad de voces y eso no nos debe asustar, en el sentido que cuanto más debate y discrepancia hay al interior de un movimiento, más fuerte es, porque eso lo consolida, lo agrupa, o sea, hace con que la tensión esté en el interior del movimiento. Eso entonces concentra la atención hacia el núcleo interior del movimiento y la interlocución, y da una gran fuerza a su interlocución interna. O sea, hay una falsa idea de que cuando hay discrepancia se trata de una fragilidad del movimiento. Yo creo exactamente lo contrario. Cuanto más discrepancia hay, cuanto más debate hay al interior, más fuerte, ¿no?, es ese movimiento. Entonces, hablar sobre todo de juntes es hablar también de todo eso. Hablar sobre una gran cantidad de gentes, de diversos feminismos, que son distintos, pero que están muy interesados en colocar el eje de la interlocución al interior del movimiento, lo cual lo hace más denso y más interesante. Imagínense que tuviéramos una visión monolítica, todo el mundo pensando, sería un aburrimiento terrible, por lo menos no nos aburrimos jamás, ¿no? Por lo tanto, creo que cuidado con el valor que adjudicamos a la divergencia. Desde mi punto de vista, la divergencia tiene un valor positivo, ¿no? Porque muestra que el movimiento es plural y conversa entre sí. Entonces, algunas llaman un poco la atención. Yo ya hablé hoy durante bastante tiempo, hoy más temprano. Creo que voy a tratar de ser más breve. Cuidado que no toda sociedad es una comunidad, ¿no? Eso es una cuestión antropológica, ¿no? Es imposible que una sociedad de masas sea comunal, ¿no? Construir comunalidad en una sociedad de masas, por ejemplo una metrópolis, como es Buenos Aires o como es cualquier gran ciudad, no significa que toda esa sociedad se transforme en una comunidad. Si queremos transformar toda esa sociedad en una comunidad, tendremos que ser autoritarios. O sea, la comunalidad es un tramado de relaciones que tiene un límite demográfico, que tiene un límite en su tamaño. Entonces, a veces llegamos con la esperanza de la sociedad-comunidad, pero caemos en un gran equívoco. En la comunidad tiene una estructura completamente diferente a la estructura que la sociedad moderna necesariamente tiene. Formas de castigo, formas de justicia, formas de proceso, de justo proceso, organización de las tareas y espacios masculino y femenino en la comunalidad, en el mundo comunal, son distintos que en la sociedad moderna. Entonces, la sociedad moderna tiene esta estructura donde hay un sujeto universal, o sea, es humanista, la modernidad es humanista. Le da un sujeto universal que es el que va a proferir las verdades de valor universal y de interés general. Sea el sujeto de la economía, el sujeto de la política, el sujeto de las relaciones internacionales, todos esos temas que consideramos ser los temas de interés general. Y luego están dentro de esta estructura moderna, universalista y humanista, los intereses de las minorías, el interés parcial, de interés particular. Esa estructura es el binarismo.
Entonces, tenemos que entender que esa estructura a nosotras las mujeres no nos va a llevar al destino, no va a llevarnos en la dirección que nosotras queremos, porque la estructura es una estructura binaria, la estructura binaria es la estructura del uno y sus otros. La modernidad es la gran inventora de lo normal y sus anomalías. Las mujeres somos las anomalías del hombre, los no blancos son las anomalías del blanco, los deficientes son las anomalías del normal, las sexualidades no normativas son las anomalías de la heterosexualidad. Es de eso que tenemos que salir, y eso se llama humanismo y modernidad. Lo que estoy diciendo es chocante, pero no tengo absoluta certeza en mis análisis y publicaciones, afirmo, sobre todo las más recientes, que es así. La estructura binaria no es la estructura de una relación de un hombre con una mujer o de los hombres con las mujeres, sino una estructura entre lo universal y los particulares, los temas de interés parcial. Y nosotras, dentro del feminismo, hemos acatado la minorización y la hemos corregido con un eufemismo que es la transversalización. Está equivocado. Yo defiendo y afirmo que es una gran equivocación el hecho de que nos hayamos curvado a esa estructura. Entonces, ¿cómo salir de ella? Es lo que tenemos que pensar a partir de ahora. Es bastante chocante porque, digamos así, contradice creencias que están ya muy establecidas, muy consolidadas, ¿no? Pero nosotras mujeres no somos la anomalía del hombre, no somos el otro del sujeto universal. Sin embargo, a veces hasta para entrar en los partidos políticos, para uno disputar el Estado, ¿no? Va a tener de alguna manera que meterse en esa estructura universalista del sujeto universal y tener que abandonar formas de politicidad, que son formas femeninas de hacer política y de hacer gestión, que es lo que vengo últimamente intentando entender y describir, cómo es una politicidad femenina. Y en fin, darle sus características, creo que son las tareas de todas. Pero simplemente decir ahora que una politicidad femenina es una politicidad que rescata la memoria perdida, rasurada, censurada, que se quedó en el camino, en el pasaje a la modernidad, de una domesticidad que era y es en muchos lugares todavía política, y es en muchos lugares que inclusive conozco, inclusive en nuestras capitales, en América Latina todavía hay jirones de comunidad, fragmentos de comunalidad, que son vinculares de otra forma, y sobre todo entender que esta nueva era de la política de las mujeres, esta salida a la calle, muy especialmente en nuestro país, de las mujeres, ¿no? Es la puesta en acto de la reemergencia, y no la invención, sino la reemergencia de una politicidad comunal, vincular, que estaba rasurada, que estaba contenida, que estaba bloqueada, que estaba censurada por el pasaje a la modernidad. Entonces es experimental, es vincular, tiene una otra manera y un otro destino en la política, y también es pluralista. Y ahí quiero hacer una gran diferencia entre dos modos de estar en la historia, en la política, en la fe, en la religión y en la vida. Una es la forma monopólica. El tema es un mundo en plural, quiero resaltar eso. Un único Dios, una única verdad, una única forma del bien, una única manera de hacer justicia y una única utopía. O sea, un futuro común y prediseñado para todos. Eso es monopólico, y estamos atrapados en ese monopolio de la idea del bien como efecto del sujeto universal, que es el sujeto de la modernidad, el único sujeto de un ágora, ¿no? De un englobante, de una esfera englobante que ha capturado
todo lo que se pretenda dotado de politicidad. O sea, para uno enunciar un enunciado político, un discurso político, uno va a tener que saber enunciarlo en un ágora, dentro de un espacio englobante que ha monopolizado, capturado, secuestrado todo lo que se pretende político. Y tiene una imagen, porque nosotros pensamos no solo con la razón, pensamos con la imaginación. Y esa imagen, lo ha dicho el feminismo y los feminismos desde hace mucho tiempo, sobre todo la crítica feminista del derecho, ese sujeto no es un sujeto neutro, tiene cara, es un sujeto masculino, tiene un cuerpo de hombre, aunque a veces sea una mujer que actúa ahí. Es hombre, es blanco, es propietario, es letrado, y ahora viene la risa, porque siempre los feminismos dijeron es heterosexual, y no es mi manera de decirlo, porque sobre su sexualidad sabemos muy, muy poco. Pero es paterfamilias, es el dueño de una familia, que es otra cosa muy distinta a decir que es heterosexual. Entonces, ese sujeto enunciador de la política tiene esas características, y cuando una mujer entra al campo del Estado, quiera o no lo quiera hacer, va a aprender a comportarse burocráticamente, una gestión distanciada, protocolar, principialista, que es la manera de actuar de ese ícono, de ese cuerpo enunciador de todo lo que se pretenda una verdad universal y de interés general, y también enunciador y articulador de los grandes temas. Entonces, lo que tenemos que rescatar es eso que quedó como residuo de la política, ¿no? Es el espacio de la domesticidad, de una politicidad que viene de lo doméstico, que en su origen no era ni privado ni íntimo. O sea, esa intimización y privatización del espacio femenino es una novedad moderna, no siempre estuvo ahí. Entonces, pensar, retomar, justamente se me ha ocurrido esto la semana pasada, ¿no? Así como hay reemergencia indígena, o sea, los pueblos indígenas se ocultaron con la República, entraron en la clandestinidad con la República, no fue con la colonia, atención. Nuestras repúblicas tienen severos problemas de fundación. Las repúblicas criollas y los criollos fundadores, y todavía remanecientes en la faz de la superficie de la nación. Esos criollos que fundaron nuestras repúblicas tienen grandes problemas, son muy violentos, y nuestras repúblicas están mal fundadas. Es con las repúblicas que los pueblos indígenas se ocultan, los huarpes, los yaguitas, los quilmes, los ranqueles, se van a ocultar porque saben que es una república genocida. Lo que vemos hoy es una reemergencia de pueblos indígenas. Estos huarpes están ahí, vivitos y culeando, como se decía, porque Sarmiento había dicho que se había muerto, ¿no? Ya estaba el último indio muerto, los huarpes muertos. Los diaguitas me enseñaron en el colegio que eran indios históricos. Yo los otros días me senté a una mesa y le digo, bueno, había varios indígenas, y ustedes, ¿qué pueblo es? Diaguita. Ay, me dio un malestar, me habían contado en la escuela que no había más diaguitas. Están ahí por los valles calchaquíes, ¿no? Y por ahí adelante los quilmes, los ranqueles. Entonces, de la misma manera que hay una reemergencia indígena, hay una reemergencia de una politicidad en clave femenina, que es la politicidad comunal, que no es lo mismo que la politicidad de la sociedad de masas. Teje comunalidad, teje vincularidad. No nos podemos tejer como sociedad de masas. Eso es imposible. Pero tenemos que hacerlo en la inmediatez de nuestros lazos posibles, cara a cara, cuerpo a cuerpo. Entonces, solo para situar, digamos, lo que es realmente una comunidad, una comunalidad. Y decir cómo la modernidad nos impide lo que es la propuesta de este panel, que es la diferencia. En la modernidad, por la emergencia de ese sujeto universal, humano, donde un hombre que en la vida comunal es un hombre con H minúscula,
es uno entre dos de los géneros, un mundo dual, que no es binario. Hay una transformación, una estructura dual en una estructura binaria. La estructura dual es una de las modalidades de lo plural. Entonces hay un hombre con H minúscula que tiene papeles prestigiosos, ¿no? La política, en fin. Y un otro en esa dualidad jerárquicamente ordenada, porque es jerárquica la vida comunal, a no ser, o en los espacios donde el componente femenino, el grupo de mujeres lo va cambiando y va luchando por acceder a igualdad en el mundo comunal, pero como grupo, no como individuos. Ese es el otro tema de la modernidad, donde las mujeres pleitean su igualdad como individuos. En París, en Nueva York, como individuos. En el mundo comunal, como grupo de mujeres, que es muy distinto. Es una construcción del género totalmente diferente. Sirve ser antropólogo. Entonces, esta transformación de ese hombre con H minúscula se transforma en un hombre con H mayúscula, sinónimo de humanidad, ¿no? Y ahí se genera la diferencia como anomalía. O sea, la modernidad es una usina, como digo en un texto reciente, generadora de anomalías. Todo lo que es levemente diferente a ese sujeto universal, H mayúscula de hombre, de humanidad, en la modernidad es un problema. La diferencia se transforma en un problema a ser digerido, a ser homologado. Ese es el tema de la antropología. La antropología se encarga de homologar las diferencias. Es un poco triste, ¿no? Porque sí. Pero es una ciencia que va con su racionalidad, homologar las diferencias y darles un sentido que permite la traducción de las diferencias más radicales. Entonces, sin esa homologación, sin esa traducción, la modernidad no consigue existir. La diferencia es algo que tiene que ser digerido de alguna forma, no puede existir en sí. La diferencia es un problema para el humanismo y para la modernidad. Entonces tenemos un prejuicio positivo, así como tenemos un prejuicio negativo con relación al mundo comunal, que nos cuenta que es bárbaro, etc. No es feminicida. Así como el genocidio, como han dicho los grandes como Hannah Arendt, como Zygmunt Bauman, que han dicho que el genocidio es moderno. O sea, se necesita de la racionalidad moderna para hacer esa línea de producción de muerte, que es el genocidio. El feminicidio también es moderno, también es de la sociedad de masas, no es de la comunidad. La comunidad es patriarcal y es jerárquica, pero no es feminicida. Por eso vemos este fenómeno del feminicidio aumentando bajo nuestros ojos, a pesar de toda la legislación, a pesar de todas las políticas públicas, porque hay una estructura que lo sustenta. Y tenemos que enfocar esa estructura y ver cómo realmente reconstruimos comunalidad y vincularidad. Solo algo más. Entonces, con relación a lo que habló Diana, que me pareció muy importante para el momento presente que vivimos en nuestra sociedad. Cuando ella iba hablando, hablaba del escribano, hablaba del pacto, me acordaba, por ejemplo, de los momentos, de los periodos que pasé en universidades norteamericanas, por ejemplo, y el Me Too. O sea, cómo es estas soluciones del feminismo, de un feminismo que llamamos el feminismo pilgrim, que es el feminismo del norte, de los peregrinos puritanos fundadores, otra colonización, otro origen, otra historia. Ese feminismo pilgrim necesita, por ejemplo, al entrar a la universidad, una cartilla que te dice, por ejemplo, que no se puede hacer eye contact con el profesor, no puedes hacer contacto visual, que el orientador, el profesor, tiene que dar clases con la puerta, tiene que dar orientación, recibir a sus alumnos con la puerta abierta de su sala, o sea, una serie de otras muchas cosas que están listadas, ¿no?, elencadas como normas de las universidades, de cómo actuar. O sea, son estatales, son normativas, son un tercero que va a establecer una serie de normas de relacionamiento dentro de esa
de ese colectivo académico que hace con que las relaciones sean todas mediadas y gestionadas por el Estado o por la institución como un brazo del Estado. O sea, lo que yo les llamo dormir con el abogado en la almohada. Nuestra sociedad no puede ser así y no debe ser así. Por eso el Me Too y el Ni Una Menos no son el mismo movimiento, porque se encuentran en dos sociedades con historias totalmente diferentes. Corremos un grave riesgo de perder nuestra diferencia como civilización, o como incivilización, si quieren también hacerlo, pero corremos un grave riesgo si traemos para acá las consignas de allá, y eso es lo que yo llamo la colonialidad al interior del movimiento social. Entonces nosotros, como dijo Diana muy bien, me representa plenamente, no podemos perder el poder y el talento, la habilidad de gestionar nuestras relaciones cara a cara, vincularmente los unos con las otras con los unos. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy en ciertos feminismos, en las escuelas secundarias, en la catástrofe de género, en que se han convertido algunas escuelas secundarias, si no todas, varias con las que he conversado y las cuales he tenido noticias? Hay una catástrofe de género, porque las niñas, muchas de ellas en las calles extraordinarias, su argumentación sobre el aborto, o sea, hay un movimiento de juventud y un movimiento de niñas extraordinario que nos garantiza en el futuro como feministas, pero también hay que estimularlas a que piensen más y se protejan de lo que he llamado un feminismo del enemigo, porque la política del enemigo es la política justamente de nuestros antagonistas del proyecto histórico. O sea, es una política monopólica. O sea, donde vemos... Te voy a pedir que vamos... Sí, algo así. Así vamos a meter algunas preguntas. O sea, la política, cuando vemos que la política en sus metas propone el monopolio, o sea, cancela el pluralismo y diseña un enemigo, tenemos que tener cuidado. Perdón, pero bueno, vamos a tomar lo que estoy explicando en relación a lo que pasa en las escuelas secundarias hoy, en muchas de ellas en la ciudad de Buenos Aires, que es un tema que nos inquieta, ¿no? De una u otra forma, que tiene que ver con, bueno, de pronto empiezan a denunciar las violencias que han sufrido en años anteriores o en estos años presentes, conductas inapropiadas de parte de sus pares, de sus compañeros, compañeres. Y frente a eso está la denuncia pública en las redes sociales, lo que de alguna u otra forma llamamos los scratches, ¿no? Y cómo tramitar esas, ese poner en palabra las violencias sufridas. Siempre alentamos, ¿no?, a las mujeres a denunciar, a poner en palabras, a no callarse, no nos callamos más. Pero frente a esa catarata de testimonios, esa avalancha de sufrimientos puestos en palabras, ¿qué hacemos, no? Y creo que de alguna forma Diana decía esta frase que, como destacaba Rita, es muy, obviamente viniendo de Diana, nos tiene que sorprender, ¿no? Una cosa, la lucidez que resume esa idea, ¿no? Una cosa es no desear y otra cosa es desear el no. Ahora, son palabras lo que estamos diciendo, en los hechos, en la cotidianeidad, lo que estamos viendo en nuestras propias casas, lo que le pasa a nuestras hijas o a nuestros hijos o a nuestros hijos, ¿no? Lo que escuchamos de los sobrinos. ¿Qué hacemos, no? Y tiro esto como propuesta, Laura, Diana, Rita, un poco pensar cómo reencauzamos estos vínculos cuando hemos puesto la lupa con esta amplificación que nos ha dado el movimiento Ni Una Menos, la posibilidad de la palabra, el mirá cómo nos ponemos, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos hacia adelante? ¿Qué le decimos a las adolescentes, que acá hay muchas, a las jóvenes que hoy no se callan más?
A mí me parece bien que no se callen más. El asunto es pensarlo de manera un poco más abierta. Pensar qué pasa con esos chicos. Vos decías, abordan de manera inapropiada. ¿Cómo se aprende a abordar? A abordar. Abordar. También hay que aprender a abordar. ¿Cómo se aprende a abordar? Yo recuerdo el diálogo con mi marido, que es de Avellaneda, con el que Raúl Escribano la firmó la autorización. Él me decía el sufrimiento que significaba para los adolescentes este aprendizaje, para los varones adolescentes, el aprendizaje de cómo acercarse, el temor al rechazo, la imagen de ese varón frente al colectivo de varones si fracasaban, la imagen si ganaban, la construcción de esa masculinidad por la mirada de sus pares y no por la mirada hacia las mujeres. Y eso que tiene que ver con el binarismo, que tiene que ver con el patriarcado, que tiene que ver con los roles y con la poca sensibilidad hacia la persona real que tenemos enfrente, es también un dolor para los varones. El patriarcado no es solo ventajas para los varones, también hay desventajas. Y creo que esa torpeza en el medio de la crisis de estas recetas de abordaje, no son sus padres los que les van a enseñar a abordar, porque sus padres no tienen precisamente los códigos que podrían ser exitosos con chicas jóvenes en este momento, que claramente no tienen un temor que creo que yo tenía cuando comencé en el feminismo, que era el temor de molestar. Las mujeres estamos educadas en lo que una filósofa española, Amelia Valcárcel, llama la ley del agrado, ¿no? Queremos agradar, queremos que nos quieran, queremos no generar una disrupción, y nuestro primer feminismo era intentar conciliar, avanzar, pero no confrontando, rechazando. Y en este momento me parece que hay menos pudor para producir dolor, para decirlo de alguna manera, ¿no? No hay conciencia de que en ciertos rechazos se produce dolor en la otra persona. Nos falta un poquito de empatía y de diálogo, y a mí me parece muy bien que no se callen cuando algo les duele, pero también me parece que hay que orientar un poco qué pasa con los chicos, ¿no? Creo que ahí, además del escrache, que el escrache también surgió en un momento en que no había canales formales para hacer las denuncias. En este momento hay canales formales, de hecho las universidades, las escuelas tienen protocolos de violencia. El problema es que hemos fracasado como adultos en que esos canales sean una garantía de que van a ser receptivos, bien tratadas las personas, que van a vehiculizar las denuncias. Yo estoy trabajando en la justicia. En la justicia, ninguna adolescente, ninguna joven se plantea recurrir a la justicia para hacer una denuncia de estas. No porque no haya un canal formal, sino porque los canales formales son parte de la ruptura del éxito de las recetas, no son los canales apropiados. Yo creo que las redes tienen una ventaja, que es esta posibilidad de encontrarme en una comunidad que es virtual, que no es real, que no es el cara a cara, pero es el experiencia a experiencia, unirse con otras experiencias. El yo sí te creo se basa en que compartimos experiencias de abuso, de maltrato, etc. El no nos callamos más se basa en que una denunció y otras dijeron a mí también me pasó y a mí también me pasó, y entonces colectivamente pueden ir muchas adolescentes, quizás no serían escuchadas públicamente frente a personajes que son personajes públicos y muy poderosos. Entonces, después quedan impunes cuando la justicia entra. Esta es la parte del fracaso. Acabamos de tener algunos casos de esta índole. Entonces, tampoco es que sea un vehículo seguro, pero me parece que en la denuncia, en las redes, a veces se produce un aplanamiento de los múltiples modos de violencia. No todo es violencia sexual extrema. Hay muchos grados y hay muchos modos de la violencia, y estos modos admitirían tramitarlos de maneras diferentes. El chico que tuvo un acercamiento torpe, pero entonces los compañeros lo marginan y dicen no vas al viaje de egresados,
Y bueno, hay modos de repercusión que pueden generar, me parece a mí, situaciones dolorosas y donde la otra persona no tiene la capacidad de la palabra. No nos dividimos en varones y mujeres en la sociedad. Nos dividimos con otras sensibilidades, con otros puntos de vista. Las maneras en que nos unimos nos atraviesan y nos cruzan. Es como si quisiéramos, cada uno, una vez escribí un texto que se llamaba Los cuerpos como fronteras. Y luego, pensando esta metáfora de pensar los cuerpos como una frontera que me separa del otro y que qué difícil es entrar, no en el cuerpo físico en el que vemos, entrar en la corporalidad vivida, en la corporalidad experimentada de otro sujeto, para que yo comprenda, por ejemplo, a Loana Berkins, con la que trabajé 20 años. Pero esa corporalidad de Loana, que me interpelaba porque no era binaria, ¿cómo comprenderla? Y para ella, ¿cómo comprender una feminidad biológica cuando ella estaba construyendo una feminidad trans? Entonces, los cuerpos son una frontera. Ahora, las fronteras pueden ser lugares de separación, pero también son lugares de encuentro y de mixtura y de mestizaje y de lenguas comunes que se producen con unas y otras lenguas. Son lugares de atravesamiento y de encuentro, no son solo lugares de separación. Cuando en una condición, por ejemplo la de género, transformamos una frontera en algo absoluto, lo que hacemos es construir un muro, como quiere hacer Trump con México. Porque Trump quiere hacer un muro con México, no solamente para evitar que entren, vieron que todos estamos desesperados por llegar a Estados Unidos porque es un lugar maravilloso. Entonces hay que hacer un muro porque si no nos apiñaríamos ahí para poder ingresar a ese paraíso, al que nunca fui, pero debe ser fabuloso. Pero él dice, bueno, que no vengan los inmigrantes ilegales a sacarnos el trabajo. Su problema es la ilegalidad de la inmigración. Hoy leía un texto donde decía, migran las empresas, migran las industrias, queremos que se radiquen empresas de otros lugares, pero no queremos que la gente migre. La gente se transforma en ilegal, las empresas no, pero la gente sí. Los capitales pueden migrar, pero las personas no. Entonces transformamos ese lugar que podría ser de encuentro en un muro. Y lo peor es que ese muro va a encontrar rápidamente quien lo patrulle. Las patrullas van a vigilar que nadie pase ese muro ni haga un huequito y pretenda contactarse con el que está del otro lado. Y donde hay un muro y donde hay una patrulla, siempre hay aduanas. Aduanas donde uno deja una parte de sí para poder pasar del otro lado. Esto que decía Rita acerca de cómo las mujeres ingresamos a la política, cediendo muchas de nuestras cualidades para ser aceptadas en ese otro lado del muro al cual nos ha sido negado el ingreso. Entonces, dejamos muchas veces en múltiples aduanas de la vida las cosas que podrían unirnos, que podrían conectarnos, y yo creo que este es el aprendizaje que tendríamos que hacer junto con las adolescentes y jóvenes. La multiplicidad de modos en que nos vinculamos es siempre mucho más que aquello que nos diferencia. El género no es una diferencia absoluta, de ninguna manera. Y entonces la empatía podría ayudar a reunirnos en estas otras maneras de intercambio. Laura. Dice que me quedé con el no del que hablaba Diana. Digo, hubo generaciones previas en que las mujeres aprendieron que primero había que decir que no. Nunca decir que sí de una, aunque quisieras, aunque tuvieras ganas, aunque sintieras deseo. Y ahora eso mutó en, bueno, no es no, que es muy saludable, ¿no? Cuando digo no, es no. Entonces el desafío que tenemos por poder, a pesar de este no es no tan fuerte, poder construir otros lugares para la libertad sexual. Porque lo novedoso es que esas chicas ejercen su libertad sexual por fuera de los paradigmas que tenían nuestras madres o incluso, bueno, siempre hay que pensar geográficamente, no hay una geógrafa, o sea que estamos tan disciplinares, pero pensar geográficamente, ¿no? Lo que pasa acá en algunos colegios de capital de Buenos Aires no es lo mismo de lo que puede pasar en otras ciudades más chicas, no digo en el interior porque también hay ciudades en el interior, digo en ciudades más chicas del interior. Pero yo hago una distinción cuando los problemas son entre adolescentes o los problemas son con los señores grandes que ya están formados.
Yo con los señores grandes que ya están formados no gasto un segundo. Es una decisión personal. No tengo ganas de educar, hay muchos grupos, hay muchas que ya escribieron durante mucho tiempo. Con los adolescentes tenemos otra responsabilidad, porque como bien dijiste, quienes nos están formando están desorientados, estamos desorientados, están desorientadas. Entonces ahí me parece que hay mucho trabajo por hacer, y sobre todo de coser la vinculación entre feministas, no sé qué término usar para no ofender, pero antiguas, ancestras, feministas más nuevas, feministas que somos feministas hace 20 años y feministas nuevas que descubren el feminismo recién, o el movimiento de mujeres. ¿No? Nosotros tenemos un movimiento enorme de mujeres, no necesariamente feminista para empezar, pero ya lo será. Me parece que ahí tenemos el desafío de cuando nos pautan tanto la agenda hay que sospechar. Para mí hay momentos en que nos pautan mucho la agenda. Ahora tienen que pensar el problema del escrache, ¿no? Desde el punto de vista del pobre que va a ser escrachado. Yo creo que hay que pensar que el escrache es un problema, pero no por el problema de ese varón, sino por muchas cosas que el escrache viene a destapar. Pero cuando marcan tanto la agenda, es como que las feministas tuviéramos este trabajo de discutir el tema, pero también discutir los términos en los que esos temas no son presentados. Y todo el tiempo desmarcarse. Yo creo que hay que hacer una gran diferencia es necesario ser muy prudentes porque nuestro movimiento en su pluralidad ha caminado mucho y casi está llegando al destino. ¿Qué destino? Una nueva era de la política, una capacidad de reorientar la historia en una dirección más benevolente, de más bienestar para más gente. Yo creo que el movimiento de repente después de 70 años, casi 70 años de movimiento feminista, está en puertas de algo muy importante. Por eso es muy necesario alertar sobre la caer en trampas. Entonces, por lo menos yo distingo con bastante precisión el escrache del linchamiento moral. El escrache tiene una gran tradición en nuestro país. O sea, ¿cuál es la diferencia entre un escrache y un linchamiento moral? El escrache, como sabemos, se tarda mucho tiempo en prepararlo. O sea, los escraches a los genocidas, cuando uno escucha a las hijas, hijos, a todo el grupo de personas que realizó escraches, vamos a ver que hubo una preparación. Hubo primero una certeza de que el genocida escrachado era esa persona. A veces no fue ni fácil. Después entrevistas a los vecinos, ¿no? O sea, hubo una planificación, hubo un tiempo, en ese tiempo hubo también una deliberación. ¿Qué significa una deliberación? El derecho al contradictorio. En la justicia se lucha por el derecho al contradictorio. ¿Qué quiere decir? Algún tipo de justo proceso. Ese justo proceso no necesita ser un proceso estatal, porque el Estado, como fue bien dicho aquí, siempre nos está traicionando, ¿no? Hasta ayer mismo contaba en la última materia que leí de Mariana, en página 12, sobre hoy mismo, cada día nos traiciona la justicia. Entonces, dejemos la justicia estatal para los temas de género a un costado, trabajémosla, luchemos en ese espacio, pero no esperemos demasiado de jueces fiscales, porque nos traicionan prácticamente todos los días. Pero justo proceso no es solamente la justicia estatal. En la antropología, por ejemplo, en un capítulo, en un tema, en un campo antropológico que a mí todavía me seduce mucho, que es el pluralismo jurídico, se habla de otras formas de justo proceso, pero sí necesitan tener al interior el derecho al contradictorio. Tiene que haber una voz que diga, pero será, es así, o sea, tiene que haber un debate, una deliberación. Ahora, el linchamiento, o sea, el escrache, es una forma de justo proceso y en la tradición argentina lo es muy claramente con el gran ejemplo de los escraches a los genocidas. Pero el linchamiento moral es espontaneísta y ahí la posibilidad del error es muy grande, tiene un gran margen de error. Y ese error, si no somos cautas, puede manchar el gran camino del feminismo.
hacia la justicia. Tenemos que ser prudentes, o sea, a veces la gran juventud lleva a una gran impaciencia por justicia, pero no se puede hacer justicia sin alguna forma de justo proceso. Entonces están habiendo algunos casos de suicidios, de profunda depresión, bueno, o sea, y ahí estoy totalmente de acuerdo, cuando se trata de un adulto, de un viejo, bueno, pero en el caso de, no hay mucha esperanza, estoy de acuerdo completamente, pero en el caso de los linchamientos morales a muy jóvenes, a niños, a chicos muy jovencitos, no estoy de acuerdo, porque hay que dejar una puerta abierta para la transformación de la conciencia de ese niño, de ese joven, de ese adolescente, porque si he pasado una parte de mi vida yendo a una cárcel y pensando inclusive en la rehabilitación de un preso, cosa en la que siempre confío y siempre confiaré, que mientras estamos vivos, siempre estamos en el cambio. Las cárceles son malas y por eso no permiten transformarnos en la dirección del bien. Pero tengo que decir que no podemos suspender la fe en el tiempo, en el efecto del tiempo en la conciencia de las personas. Entonces, ese niño, ese adolescente, tiene que tener un camino hacia su rehabilitación y hacia su comprensión del error que cometió. Yo me insurjo contra la posibilidad de no dar ese tiempo a los linchados jóvenes. Es necesario dar ese tiempo y las herramientas, exponerlos a los discursos, a los debates, para que su empatía pueda florecer. Mucha educación sexual integral. Exacto. Bueno, la justicia nos defrauda, ¿no? Muchas veces, Diana, vos estás en la justicia, en ese observatorio, y es el lugar al que en los casos de delitos uno recurre, ¿no? Denuncia, espera, y esa justicia misógina, sexista, no nos cree, no nos escucha, nos da la espalda. ¿Cómo pensar alternativas al punitivismo? Hay esa tensión hoy en el debate feminista, ¿no? Hay un caso por estas horas, el de Gustavo Cordera, por ejemplo, que está siendo juzgado por sus dichos, por haber dicho que a las mujeres para tener relaciones sexuales les gustaba que las violaran, algo así dijo. Y en este momento se está resolviendo si se acepta una probation, esto es la suspensión de juicio a prueba, en torno a una propuesta de dar unos recitales. Él había planteado dar él charlas, ¿no? Porque dice que ya había aprendido mucho. Bueno, no lo queremos escuchar a él, pero desde la Fiscalía se le planteó que en todo caso fuera él a alguna capacitación o alguno de estos abordajes para hombres que ejercen violencia contra las mujeres, hacer una retractación, un pedido de disculpas leyéndolo de parte de un texto que había hecho la fiscal también, entre otras medidas, ¿no? Y hay un debate fuerte, si tiene que ir a juicio, el Estado tiene que seguir ese proceso con lo que eso significa, o es posible, en este caso, donde está juzgado por sus dichos, la posibilidad de esta alternativa, ¿no? Y yo lo planteé en las redes sociales y se generó mucho debate, ¿no? Como diciendo, bueno, ahora algunas feministas cuestionan, hablan de la demagogia punitivista y se corren de ese lugar. ¿Cómo lo ves vos, Diana, que estás ahí cerquita, ¿no? Sí, es un problema difícil porque, como decía Rita, la justicia no tiene recetas adecuadas, formales la jueza de la Corte, Elena Hayton, hace una distinción entre el acceso a la justicia, que implica poder llegar a los tribunales, poder litigar, y el acceso a justicia, que es una solución justa, que no siempre el modo de lograrla ni el lugar son los tribunales y son los procesos litigantes. Hay una tendencia a pensar mecanismos no litigantes de resolución de conflictos y formas no punitivistas de reparación. Es decir, ¿nos repara que Cordera vaya a la cárcel? ¿Es la reparación que sentimos que compensa sus dichos
desafortunados y brutales, a veces podemos pensar que no es exactamente lo que queremos que esté encerrado en una cárcel, sino que se repare de otra manera. Hay algunas experiencias en la justicia interesantes. Por ejemplo, recientemente un varón que no pagaba alimentos desde hacía 2 años a su hijo, de quien su madre se había separado, se iba a ir con su nueva pareja a Estados Unidos de vacaciones, y cuando llega a migraciones le dicen: no, usted no puede salir porque es deudor alimentario moroso. Hasta que no se ponga al día con la cuota alimentaria, 2 años de cuota alimentaria, no se puede ir de vacaciones. El señor, que ya tenía pagado su vuelo, su alojamiento, que iba con la esposa y con una bebé que tenía con su nueva pareja, le dijo a la mujer: anda que yo enseguida resuelvo esto. Debía 200.000 pesos, o sea, debía 2 años de cuota alimentaria, y la jueza le dijo: no, pero como usted no ha pagado, no solo fue renuente, usted tiene que compensar mostrando su voluntad de que en el futuro se va a poner al día, así que tiene que pagar 3 años de cuota alimentaria. Tiene que pagar 3 años de cuota alimentaria si no se puede ir de vacaciones. Pero esto de irte de vacaciones al exterior y no pagar la cuota alimentaria no es equilibrado, no es justo, pero hay maneras entonces de repararlo que no es ponerlo en la cárcel. Otro ejemplo muy interesante fue en un caso de violencia contra la pareja, la imposición que se le hizo al perpetrador de violencia, al hombre violento. Como era en Córdoba esto, era muy fanático de Talleres de Córdoba, durante 2 años no podía ir a la cancha. Porque están haciendo toda una intención de que no haya violencia en el fútbol, entonces ni barras bravas ni hombres violentos adentro de la cancha. Entonces los violentos no van a poder ir al club de sus amores. Son formas de reparación que quizás va a sentir en este límite que se le pone qué significa la violencia, de una manera que a lo mejor no es yendo a los talleres de Cordera, que no sé cuál es. Yo creo que hay formas de reparación. A Babi Echecopar le han dado recientemente, también por dichos misóginos. Es irreparable. Creo que... No, pero ahorita dice que hay que tener esperanza, ¿no? Alguna posibilidad, algún margen. Es un ida y vuelta, es un diálogo. En todo diálogo hay una reconsideración de la situación, se repiten. Yo creo que este hombre lo va a repetir porque está muy en su estructura, ser homofóbico, misógino, bueno, despectivo, violento, verbalmente, etc. Pero lo que se le dijo es: usted por haber tenido expresiones misóginas y violentas hacia una mujer con la que hablaba por teléfono y le decía que era una lacra porque era una piquetera y porque no era una aragane, que vivía del Estado y que era un parásito, una cosa de una violencia espantosa. Durante 5 meses en su programa, y va a ser dentro de poco, que va a comenzar, tiene que ceder 10 minutos de programa para que una feminista hable de Cuando la fiscal me dijo: ¿qué te parece imponerle esta pena a Babi Echecopar? Le dije: tenés que poner ciertos resguardos. Que él no va a hacer comentarios antes, que él no va a hacer comentarios después, y que los oyentes no pueden hacer comentarios. Porque puede ser un festival que revierta completamente la intención de esos 10 minutos pedagógicos. ¿Cuánto de la audiencia de Babi Echecopar va a poder cambiar, como quiere Rita, a través de los 5 meses, a través del tiempo? Quizás alguien, un poquito, alguna chispa. Son formas de reparación que me parece que no solo la penalidad, no solo el castigo, porque el castigo no repara, el castigo produce a veces el alivio de la venganza, pero no podemos seguir viviendo en una sociedad de venganza. Claro. Gracias. Laura. Pensaba que efectivamente nuestro horizonte no puede ser llenar más las cárceles, definitivamente. Tampoco puede ser encontrar una regla, una norma para todas las relaciones que establecemos. Ahora, al mismo tiempo, tenemos que encontrar formas no solo de reparación, sino de, no sé, educación, suena un poco pedagógico, pero de lugares de diálogo
Y creo que casos como el de Cordera o todo lo que está sucediendo en el rock, que es tremendo, está rompiendo también pactos entre varones, y eso es importante que se rompan. Y es importante que se rompan, y como se está diciendo mucho en las redes, cuando un varón se nombra feminista, se lo reenvía, bueno, sé feminista en tu club de fútbol, sé feminista en la mesa del bar, sé feminista en el chat, ¿no? Y al mismo tiempo, como hacemos, creo que las feministas, que somos feministas, y me parece que eso es el valor también de los feminismos, en un montón de lados. Entonces, cuando nos invitan a la radio decimos la cosa feminista, cuando en el chat de mamis hacemos la cosa feminista. Ahí es más difícil, ¿no? Creo que es el trabajo peor. Y cómo, no sé, cuando empezás con esto de que alguien tiene tu nombre y te empiezan a llamar, que bueno, me pasa más recientemente que a las compañeras, muchas veces te enfrascas en qué querés decir. Yo estoy aprendiendo a pensar quién me está escuchando. Entonces le voy a hablar a esa mujer que no es la que está acostumbrada a escuchar la voz feminista. Es una práctica muy difícil para quienes no somos periodistas, ¿no? Poder decir, bueno, ¿quién me está escuchando? Bueno, yo aproveché este ratito no para decir lo que la agenda mediática está marcando, sino lo que quiero que escuche esa mujer que por ahí pasó y escuchó eso. O ese niño con dudas acerca de su sexualidad, ese niño que escucha algo novedoso. Y me parece que así como hay espacios de reparación, espacios de comunicación, espacios de diálogo, espacios de debate, y creo que se está logrando. Y desmarque permanente. Hoy tenemos una asamblea entera para nosotras. Mañana queremos el teatro de nuevo, pasado queremos la radio, queremos todo. A Rita que nos diga unas palabras de cierre en vísperas de un nuevo 24 de marzo también, esperándolo acá en esta asamblea de mujeres que nos ha tenido durante toda la jornada con la cabeza así abierta, ¿no? Para pensar y llevarnos cosas. Voy a ser muy breve. Mira, no me haces señas ahí. Así que... No, que sea una marcha donde comience a aparecer en un 24 de marzo también una politicidad que es de la historia de las mujeres, o sea, de la politicidad femenina, que creo que es el tema que tenemos que pensar entre todas. ¿Cómo hacen política las mujeres? ¿Cómo es una politicidad de clave femenina? ¿Cuál es nuestra historia que debemos recuperar de cómo es nuestra gestión de la vida? ¿Qué características tiene? Que no es la que se tornó dominante a partir de ese hombre con mayúscula, sujeto universal. O sea, nuestra politicidad es pluralista, es festiva, es vincular, no es principialista, defiende la vida de forma pragmática e inmediata, ¿no? Y seguir por ahí buscando las características para que no tengamos nunca más 24 de marzo, que son golpes de Estado. Hermosísima asamblea de mujeres que hoy nos regaló el Teatro Nacional Cervantes. Tenemos el gusto de escuchar a Susi Shock y
una palabra no, nunca podrás atraparme. Con una palabra no, una pluma no hace un ganso. Yo solo quiero ser yo, milonga queer, soy lo que soy. Si te gusta bien, y si no, no. Si te gusta bien, y si no, no. Desperdiciaste tu vida viendo quién es rara o no. Desperdiciaste tu vida viendo quién es raro o no. Pero lo más sorprendente, que crea que la rara soy yo. Después sacaste una ley que me discrimina a mí. Después sacaste otra ley que me legitima a mí. A mí no me des permiso porque no te lo pedí. Soy lo que soy. Si te gusta bien, y si no, no. Si te gusta bien, y si no, no. Vos y yo somos distintas, somos distintos los dos, pero creen que solamente la diferente soy yo. Te da pánico el espejo cuando mirás lo que soy. ¿Qué me tenés miedo a mí? ¿O te tenés miedo a vos? Soy lo que soy. Si te gusta bien, y si no, no. Si te gusta bien, y si no, no. Y no queer, soy lo que soy. Si te gusta bien, y si no, no. Si te gusta bien, y si no, no. Buenas noches. Caro Bolillo, fuerte el aplauso, Caro, la compañera. Muchas gracias. Asamblea de mujeres, trans, travestis, tortas y silencios. No quiero hablar mucho porque voy a cantar, porque de hecho me negué a venir a hablar. Pero lo que quiero decir es que algunas decían, bueno, porque el título no alcanza, pero ¿sabes qué? Estamos también presentes porque ya nos nombramos nosotras mismas, no necesitamos que nos nombre el rey. Ángel de la madrugada, Ángel de la madrugada, Guainito. Hermosa escenografía que tenemos. Ángel de la madrugada, viento de pluma que barre, toda tristeza del suelo, toda mentira del aire. Blanca piadosa es tu mano que me acaricia la sangre. Cuando recibo ese beso, todo angelino en mi baile. Quien fuera para un ángel, quien fuera pura y acequia, a orillas de cualquier río, alimentar a la tierra. Ángel de todos los soles, dame tu pluma que barre toda tristeza del suelo, toda mentira del aire. Ángel de la madrugada, viento de pluma que barre toda
changuito vamos a hacer. Porque sí. Porque travesti. Porque sí. Que bueno, yo no sé si tantas veces ha pasado que Cervantes tenga a Marlene Guagliar, a Nati Mestral, pensando, diciendo que había pensamiento, ¿no? ¿Resistirá el edificio? ¿Cervantes resistirá? Ay, qué tango raro que me está saliendo. Yo no sé siquiera lo puedan bailar. Tango con tres tetas, tango con estrías, tango que rechilla, no quiere callar. Acá la mamita ya no es costurera, sabe sus derechos, odia la negrán. Su ciudad se peina con alegoría, este tango roto que se armará. Tango sudaca, tango de acá, tango que marcha por la diversidad. Tango sudaca, tango de acá, tango con garra y para de llorar yo. Es un tango puto, es un tango torto, es un tango traba y es un tango traba. Callejón abajo, chocan autopista. Este tango raro, Monseñor Aguer no lo querrá tomar. Tango saca, tango de acá, tango que marcha por la diversidad. Tango sudaca, tango de acá, tango que marcha por la diversidad. Muchas gracias. Tango Bonicio, por favor, ponte la aplauso. Y nos vamos porque eran 4. Gracias para toda esta jornada, gracias que me hicieron. Bueno, en Norita siempre resumimos todo. En Norita siempre resumimos todo, hay un montón de... ¿Saben, por si no saben de historia, que las primeras que supieron avanzar políticamente a las trabas fueron las madres y las abuelas de la banda? Y esta persona a la que dedicamos esta canción, que da título al próximo disco, que se llama Traviarca, el disco, para que lo digan, la M. Se llamó y se sigue llamando y seguirá siempre llamando Loana Berkin, la más bonita de esta banda. Celebrándote Loana, andará este guaidito, mientras lo canto hermana, bailan viejas y chinitas. Invocándolo tu nombre,
donde lo haga, que se crece que guaynito, mientras lo bailo hermana, cantan viejas y chicas, enarbolando tu nombre, acallando a los heridos. La diablada tiene un cuento, ella lo bautizó todo a fe. Este es su mundo, mariposita, y yo lo voy a festejar. La diablada tiene paso nuevo, ella lo bautizó todo a fe. Este es su mundo, mariposita, y yo lo estoy de bailando. Celebrando te lo haga, andará este guaynito. Danos ganas, todos. Celebrando te lo haga, celebrando te lo Buenas noches, gracias. Hacemos una más y después un palmerazo para despedirnos. Vayan preparándolos. Gracias, gracias. Una cantora, amigaza, compañera, Nada Bello, hizo esta vida, que es el fracaso también de este mundo machista. Esta vida la que canto sangra de pena y dolor. Las injusticias de siglos siguen en pie con ardor. Sigue de campo la lucha, reclaman vivir en paz por la ley de territorio, claman por la dignidad. La tierra es de las que luchan, ramita seca tu corazón. Oh, oh, oh. Todo el mundo se quita.
estaba muerta de calor acá adelante. Y Diana, para mí un placer haber hecho de moderadora en este último panel y nos despedimos, ¿eh? Hasta la próxima.